Hoy sí, pasamos entonces a la predicación de la palabra de Dios. Y estamos en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Estamos en el capítulo 2. Gracias a Dios ya pasamos del capítulo 1, donde encontramos casi la gran mayoría del capítulo 1 era la introducción de qué es el Evangelio, quién es el portador del Evangelio, cómo es este Evangelio que el Señor nos ha dado y cuál es el gran tesoro que el Señor ha permitido que nosotros tengamos como hijos de Dios. Pero también al final, el domingo pasado, por cierto, hablamos acerca de los últimos versículos de este capítulo 1, donde el Señor nos presenta que toda la humanidad, toda la raza humana, pasada, presente y futura, es culpable delante de Dios. Es culpable por causa de su orgullo. Es culpable por causa de su arrogancia contra Dios. Es culpable porque aunque han tenido la oportunidad de conocerle, porque el Señor se ha dado a conocer a la humanidad ha dado media vuelta a Dios y no ha querido verle, no ha querido conocerle, no ha querido tener contacto con Él, y más bien están deseosos de hacer su propia vida sin tomar en cuenta a Dios. Y eso vimos el domingo pasado. Toda la humanidad, toda, tanto los de África, los de Asia, los de Europa, los norteamericanos y los centroamericanos y suramericanos, todos somos culpables delante de Dios. No escapa ni uno solo, todos culpables. A esa generación, a esa masa de gente a nivel mundial, es a quien Dios nos ha enviado para compartir este evangelio. Este evangelio que dijo el apóstol Pablo es poder de Dios, ¿sí? Es poder de Dios para destruir, para cambiar, para quitar todos estos obstáculos que la gente pone, para poder darles salvación. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego o a la gente. Ahora nos corresponde ver otra parte de esta culpabilidad. Capítulo 2, versículos del 1 al 16 nos presenta que también el hombre moral está perdido y sin excusa delante de Dios. Es culpable también, aún que guarde toda la ética existente, toda la moralidad, todos los principios morales que puedan existir. No importa, es culpable el hombre moral delante de Dios y está perdido y sin excusa. Déjenme dar lectura a este pasaje. Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 16. Dice la palabra del Señor: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, donde quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, de su paciencia y de su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley,
son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Gracias. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dios bendiga su palabra. La palabra de Dios, nuevamente digo yo, es tan clara en lo que está expresando, igual que cuando leímos el pasaje anterior al final del capítulo 1, que uno dice realmente cómo es que el ser humano, teniendo enfrente tan claramente el mensaje de Dios, bíblicamente hablando, no lo puede entender, no puede hacer cambios. Y ahora nos confrontamos con un pasaje bíblico que también es muy claro en expresar qué es lo que sucede a aquellos que nos jactamos de ser moralistas, que guardamos bien las reglas, que nos comportamos como buenas personas en esta sociedad. Y el Señor nos dice: eres inexcusable, hombre, que te jactas en tu orgullo de ser moralista, que guardar la ética, que tú que te crees que eres lo máximo en este mundo porque no matas ni una tan sola mosca. ¿Sí? El Señor nos dice: no hay nadie que quede sin excusa delante de Dios. Está perdido y condenado si no tiene a Cristo en su corazón. Esta palabra que aparece en este pasaje es bien clara en mencionar qué es el propósito de presentar este panorama tenebroso de la humanidad. Es la palabra juicio, es la palabra juzgar. Si ustedes ven, en el versículo 1 aparece, en el versículo 2 también aparece, en el versículo 3 vuelve a aparecer, en el versículo 5 vuelve a aparecer, en el versículo 12 aparece nuevamente, y en el versículo 16 también aparece esta palabra de juicio, de juzgar, porque el Señor eso es lo que ofrece a aquel que se jacta a sí mismo, a aquel que se cree que es bueno y que por sus méritos puede alcanzar la vida eterna con Cristo. Si usted es una persona que está dependiendo de su bien hacer en este mundo para ser salvo, hoy, de primas a primeras, la palabra de Dios nos dice: usted está equivocado y por tal equivocación está condenado. Porque el único que se salva en este mundo es aquel que no confía en sí mismo, sino que pone su confianza de salvación en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Solamente Cristo tiene el poder de salvación. Solamente Cristo tiene el poder de dar vida eterna a las personas. No la religión, no la ética, no la moralidad, no las buenas obras, no la religiosidad. Ninguno que pretende alcanzar la salvación de la condenación eterna por esos medios podrá ser salvo. Y esa es la advertencia que el Señor nos da aquí. El hombre moral está perdido porque se cree recto y capaz de ejercer juicio sobre los demás. ¿Cuántos han escuchado a este tipo de personas que cuando uno está compartiéndoles el evangelio y diciéndoles lo que la palabra de Dios dice que deben de hacer las personas para creer en Cristo, que es aceptar para ser salvos de la condenación eterna, aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador, y las personas responden: ah, sí, pero es que yo conozco a fulano de tal que va a tal iglesia y mire, ese es peor que el diablo. ¿Ha escuchado usted eso? Yo por eso mejor yo no voy a ninguna iglesia. Yo por eso, porque es que ahí a la iglesia van solamente hipócritas. ¿Ha escuchado usted eso? ¿Cuántos hipócritas tenemos aquí? Amén. Y es que realmente, hermanos, las iglesias están plagadas de pecadores. Sí, gracias a Dios que la gran mayoría de los pecadores que van a la iglesia evangélica son pecadores lavados con la sangre de Cristo. Amén. La gran diferencia. Pero seguimos siendo pecadores. Porque cuando una persona desvía el mensaje de salvación
ese mensaje que le hace un reto de tomar una decisión personal, racional, voluntaria hacia la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y desvía su atención de ese punto a lo que la gente hace, está jactándose en sí mismo. Está diciendo: yo no soy como ese fulano que le estoy mencionando que va a esa iglesia. Yo no soy hipócrita y por eso es que yo no voy a las iglesias. Yo soy una persona que trato de hacerle bien a todos. Y yo sé que por eso Dios me va a salvar. Recordaba a una persona en El Salvador que me decía, hasta en forma de burla o de hacer algo chistoso, jocoso, él decía: yo en ese día en que el Señor venga por los que van a ser salvos, aunque sea del pie de Jorge, decía, de mí, me voy a agarrar para irme con el Señor. Hay gente que así está pensando, no quiere hacer nada mientras está aquí en este mundo, de decidirse por Jesucristo, pero sí quiere en último momento ser salvo, porque quiere seguir despilfarrando su tiempo, su esfuerzo de vida en cosas pasajeras y no comprometerse con el Señor. Lo que el Señor demanda es que seamos personas dependientes de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. El versículo 1 del capítulo 2 nos dice que este tipo de personas que se cree a sí mismo y que confía en que siendo buena gente será salvo, no tiene excusa. Vean lo que dice ahí: por lo cual eres ¿qué? Inexcusable. Inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Eres inexcusable y significa sin defensa delante de Dios. Tú que te crees que tus buenas obras, tus reglas y tus normas te van a hacer salvo de la condenación eterna, el Señor hoy te dice: tú no tienes ninguna excusa, no tienes ninguna defensa que proponerle a Dios cuando Él demande de ti pruebas, cuando Él demande de ti lo que Él ha dicho que tienes que hacer para ser salvo. Así que no hay ninguna excusa si nosotros nos refugiamos simplemente en decir: mire, yo guardé los 10 mandamientos. Porque ahora en este tiempo hay personas que predican que debemos nosotros guardar como gentiles la ley judía, los 10 mandamientos para ser salvo. ¿Cuántos judíos tenemos aquí? Por adopción. Tenemos a un judío allá atrás. ¿Sí? Pero de sangre. Entonces, ¿por qué tenemos que guardar la ley de Israel? Si estuviéramos viviendo en Israel, quizá. Pero aún Israel, viviendo en Israel, no guarda toda la ley porque no tienen todos los rituales que necesitan para esto. Así que los 10 mandamientos no aplican a nosotros exactamente como aplicaban para los israelitas. Son buenos principios para que nosotros debamos considerar y tratar de hacer, pero no para salvarnos. Los israelitas guardaban los 10 mandamientos y muchos más mandamientos para poderse salvar, porque esto era parte del ritualismo impuesto para poder alcanzar la salvación, la obediencia a lo que Dios había establecido. Pero para la humanidad en este tiempo de gracia, en el tiempo de la iglesia, en el tiempo de la manifestación de la misericordia de Dios que estamos viviendo, lo único que basta es el sacrificio de Cristo en la cruz. Y todo aquel que en Él cree puede llegar a ser salvo. Pero si no, por más que guardador de la ley no comiendo cerdo, marrano, qué tan rico que es. ¿Sí? Es malo, sí, porque le aumenta el colesterol malo, los triglicéridos, las arterias se tapan, ¿sí? Es malo, pero qué sabrosos saben los frijolitos con esa manteca de cerdo. Y mire, hay quienes se abstienen de ese tipo de comidas porque dicen: es que yo estoy guardando la ley. Y
Y lo hacen no simplemente para ser saludables físicamente, sino pensando en su salvación. Me esfuerzo ahorita a dejar de comer este tipo de cosas para ser salvo. Eso es moralidad, eso es reglas que estamos tratando de guardar por nuestra salvación. Así que la palabra de Dios es bien clara en decirnos que no hay excusa, no tenemos ninguna defensa delante de Dios cuando nosotros dependemos de reglas, de normas que realmente ayudan a nuestra vida física, vida moral, nuestras relaciones con los demás. Pero cuando pensamos en nuestra salvación, no hay nada más que hacer que solamente depositar nuestra fe, nuestra confianza plena en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hay una gran diferencia entre el hombre moral y el hombre impío. El domingo pasado hablamos acerca del hombre impío, el hombre en general, todo aquel que no conoce a Cristo, todo aquel, sea judío, sea griego, sea mexicano, salvadoreño, quien sea, es impío. Es decir, es pecador, está suciamente viviendo en pecado. Y hay una gran diferencia entre el hombre impío y el hombre moral. En Romanos 1:32 encontramos que el hombre impío aprueba la conducta de los malos y las aplaude. Les dice: no, me complazco en lo que tú estás haciendo, ánimo, sigue adelante, porque estás disfrutando la vida. Pero la conducta del hombre moral es simplemente de juzgar, de desaprobar y de hacer sentir mal al otro para ponerse él encima del otro, diciendo: tú eres así, pero yo soy tan diferente a ti. Pero sabe que ambos, tanto el impío como el moral, están condenados delante de Dios. ¿A quién le gusta más a usted compartirle el evangelio? ¿Al moralista o al pecador? ¿Verdad? Que es más fácil. Y el pecador como que tiende a decir: sí, es cierto, no, yo entiendo lo que usted está diciendo, no, yo sé la vida que llevo, ¿para qué tiene que decírmelo? Yo entiendo, ¿sí? Pero el moralista siempre tiene argumentos, ¿sí? No, pero es que usted no sabe cómo yo vivo. No, pero es que yo conozco a fulano. Mire, es que... y tiene siempre salidas. Es difícil que uno pueda ganar, le digo, en argumentos a una persona moralista, porque no está basada en la realidad de su vida, está basado en reglas y normas por guardar. Y ese es el mundo que ahora nosotros vivimos. Tanta filosofía, tanta principios morales que existen ahora. Mire, morales en el sentido asiático por lo menos, que hay que hacer muchas cosas para poder uno mantenerse sano, uno mantenerse elevado, porque uno tiene la capacidad de hablar con sus órganos internos, por ejemplo. Y esa filosofía oriental que nos dice que tú eres bueno, tú eres una persona sana, tú debes de pensar y hablar positivamente de ti. Y hay gente que hace ese tipo de meditaciones, y por ese tipo de meditaciones se sienten pavorreales. Yo sí estoy guardando todo. Y si no, hasta miren, mi figura lo dice. Six pack. Sí. Pero están perdidos, igualmente que los pecadores. Eres inexcusable. Así que la moralidad jamás nos va a salvar. Esto es como cuando Judá, conocen esa historia de Génesis 38, donde aparece Tamar, la nuera de Judá, que se casa con el hijo de Judá, y el hijo de Judá muere. Tamar quiso quedar encinta y no pudo, porque el hijo de Judá no
tenía relación con ella, pero no dejaba su semilla dentro del vientre de ella, sino que la tiraba al suelo. Y entonces ese hombre murió, y Tamar quedó todavía con deseos de tener procreación. Entonces Judá le dijo que no podía hacer nada, que ella se tenía que quedar así, y al final de cuentas Tamar se fue a meter con su suegro, tuvo relaciones con él, quedó encinta, y cuando el suegro se enteró, Judá se enteró de que Tamar había quedado encinta, él dijo juicio sobre el que la había embarazado, porque la habían tenido como mujer, pero engañado, porque se había emborrachado y la había tomado como una ramera, no la reconoció. Entonces cuando se dio cuenta que ella había quedado encinta, comenzó a proferir juicio sobre ese que había dejado embarazado a su suegra, a su nuera. Y entonces, cuando él se da cuenta, porque ella se descubre, ese juicio cae sobre él mismo. Así es el hombre moral. Puede decir juicio sobre cualquiera, pero al final de cuentas tiene que darse cuenta que ese juicio está cayendo sobre sí mismo. ¿Sí? Otro de los ejemplos es el ejemplo del rey David. ¿Se recuerdan de ese evento en 2 de Samuel capítulo 12? Donde todo su ejército se va a la guerra, él se queda en palacio porque estaba de Aragán, ¿sí? Y se levanta ya en el balcón y mira a aquella mujer que se está bañando hermosa y dice: eso es lo que el doctor me recomendó. Y la manda a traer y tiene relaciones sexuales con esa mujer, la deja embarazada. Y cuando se da cuenta que está embarazada, manda a traer a su esposo Urías, lo trae para que se venga y tenga relaciones con su esposa y así pase desapercibido. El hombre de esa mujer es tan fiel a su rey que se queda durmiendo en palacio para cuidar al rey y no puede ir a casa para tener relaciones con su esposa. Así que lo que David hace es enviarle de regreso a la guerra con una carta especial diciéndole: ponlo en lo más duro de la batalla, y cuando él esté en medio, retírense para que lo maten. Y eso es lo que hizo. Mataron a Urías, el esposo de esta mujer. Pero luego, días después de que David había dicho: ya pasó todo, salí avante, nadie se dio cuenta. Llega el profeta Natán, toca la puerta del palacio y le dice: oh rey, quiero contarte una historia. Había 2 hombres. Uno tenía una corderita, una ovejita, y el otro tenía muchas ovejitas. Una vez llegó alguien a su casa y al que tenía más ovejitas le llegó este personaje de visita, y este dijo: tengo que atenderlo, así que voy a tomar una de las ovejas para darle de comer. Pero como no quiso tomar de las de él, del rebaño de él, fue a la casa de su amigo y le quitó la única corderita que tenía y se la dio a su amigo que había llegado, se la preparó y le dio de comer. Y David estaba enfurecido. Dicen: ay, ¿cómo puede haber gente tan injusta, tan mala? ¿Cómo puede haber gente así? Ese merece que se muera. Y Natán le dijo: pues ese hombre eres tú. Juicio que se hace sin reconocer que nosotros también estamos en la misma condición. Mis hermanos, cuando nosotros nos creemos moralistas y dependemos tanto de nuestro accionar, de nuestras buenas cosas que hacemos, que pensamos, que decimos, realmente no estamos dependiendo de Dios. Y quizás ya podamos tener la salvación ganada porque hemos creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, pero después de ese acto de fe que hicimos, ya no le tomamos en cuenta en nuestra vida. El Señor hoy nos dice: eres inexcusable. Usted que ha decidido no tomar en cuenta a Dios, y usted dice: yo nunca he dicho eso, pero no tiene su devocional diario, no habla con Dios, no lee la palabra de Dios para orientarse cuál es la voluntad de Dios para su vida.
Usted está diciéndole a Dios, no con su boca, sino con sus acciones, diciéndole, no te necesito, yo sé vivir mi vida, yo sé qué es lo que me conviene más. Y quizás usted no comete pecados. Y digo, no es que no cometa pecados, sino los pecados garrafales, escandalosos, ¿sí? Porque todos cometemos pecado aquí. Hace poquito ustedes me dijeron que aquí estaban los pecadores. Ya me voy. Pero realmente, cuando usted no tiene relación estrecha y personal con Jesucristo diariamente, usted anda viviendo a la loca, a la deriva, sin considerar a Dios. ¿Y cuál es la expresión de Dios para su vida? Es que eres inexcusable delante de Dios. No tienes nada para defenderte delante de Dios. En el versículo 2 dice el Señor aquí que nosotros ya tenemos conciencia de esto, sabemos. Y esa expresión de sabemos en el versículo 2 es una expresión no solamente intelectual, sino es una expresión de experiencia. La idea aquí es la de ginosco. Es esa expresión, porque hay varias en el original que hablan, se pueden traducir como saber, pero la ginosco es la expresión que tiene que ver que yo he llegado a saber algo, no porque me lo dijeron, sino porque lo experimenté, lo vi y sucedió lo que me habían dicho. Entonces ahora sé, lo he comprobado, estoy seguro que así es. Es como cuando a un niño tan pequeñito que no ha tenido la experiencia de jugar con la energía eléctrica. ¿Han visto esos niños? Que andan ahí con una cosita y queriéndola meter en los tomacorrientes, ¿sí? Y que usted lo mire y le dice, no lo meta ahí, le va a agarrar la corriente. Y el niño, y medio se despide usted y lleva, no, ya te dije que no la meta. Pero medio despedita, ¿y qué sucede? ¿Sí? ¿Oblíguenlo otra vez a que meta eso? No. ¿Por qué? Porque ahora sí sabe por experiencia personal que duele la energía eléctrica. ¿Sí? Ese es el saber aquí que el apóstol Pablo presenta acerca del juicio de Dios. No es algo con lo cual debamos de jugar. Es algo que Dios ha establecido y que necesitamos considerar, porque realmente es duro meterse contra Dios. Vean lo que dice el versículo 2. Dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y el 3 dice, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Ya andas con tu clavito ahí queriendo meterlo. Sigue jugando, pero tú no te vas a escapar. A ti te llegará el día en que tendrás que enfrentarte ante el juicio de Dios. ¿Y qué diremos, hermanos? Es que hermana Mercedes no me dijo nada a mí. Que hermana Alicia me veía y nunca me habló. ¿No me lo advirtieron? ¿Eres qué? Inexcusable. No hay nada que usted pueda decirle al Señor que el Señor le diga, sí, pobrecito Carlos, nadie le dijo nada. Tiene razón de ser así. No, ninguno, hermanos, ninguno. Y aquí de esta palabra ninguno no escapa nadie. Todos nosotros somos inexcusables delante de Dios si nos creemos a nosotros mismos como buenos. ¿Sí? El Señor demanda de nosotros que le tomemos en consideración, porque el juicio de Dios es inevitable. Así dice el versículo 3, no escaparemos ante ese juicio de Dios si nosotros no creemos ser alguien. Mire, ahí están metidos los fariseos
que estaban dentro de la religión eran muy religiosos, sabían palabra de Dios, sabían qué era lo bueno y qué era lo malo, y hasta podían señalar a las personas que actuaban mal. Podían distinguir quién no estaba practicando lo que Dios había establecido. Se habían convertido en los jueces de la humanidad. Y en las iglesias hoy también todavía tenemos fariseos sin título, pero con capacidad de señalar y juzgar. Y estamos a unos distinguiéndolos de otros, ¿sí? Creyendo que nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. Y mire, hasta a veces actuamos groseramente, creyéndonos que tenemos toda potestad sobre cualquier otro, porque es que yo he alcanzado cierta madurez, de tal forma que puedo pasarle encima a cualquiera, caerle patada al pecho a cualquiera, y nadie puede decirme nada. Si somos humanos, hermanos, ninguno estamos capacitados a hacer esto. Esta es la obra de Dios, no es de ninguno de nosotros. Por muchos años que estemos aquí, porque ya estamos por cumplir los 26 años, por celebrarlo por lo menos. Y según me dicen, allá hay un señor que tiene más tiempo de estar aquí con su familia, y por aquí hay otros que también tienen un buen tiempo de estar aquí. Pero ni aún ellos pueden decirnos esas cosas a nosotros, hermanos. No. Porque esta iglesia no es de ellos, es del que dio su vida por nosotros. ¿Sí? Así que si creemos nosotros que por capacidad de permanecer en la iglesia somos los mandamases, discúlpenme, estamos equivocados. ¿Escaparemos nosotros ante el juicio de Dios? No somos quienes. Quien juzgará es nuestro Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso necesitamos nosotros tomar en cuenta lo que el Señor nos dice. Oiga bien, ¿cómo es nuestro Dios para juzgar? Versículo 4, ya voy terminando con esto. Dice, ¿o menosprecias las riquezas de qué? De su benignidad, de su paciencia y de su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Vea cómo es nuestro Dios para juzgar, ¿sí? 3 características que se mencionan en cuanto a ser que tardo para actuar de parte de nuestro Dios, ¿sí? Las 3 características mencionadas ahí tienen que ver con lentitud, tiene que ver con aguantarse. La primera es benignidad, tiene que ver con bondad, generosidad, y la benignidad de Dios se extiende hacia todos los hombres. Que a pesar de cómo somos de malos, dijo Jesús, el Señor hace salir el sol sobre buenos y malos, porque Él es bueno, es benigno, ¿sí? Así que todavía el Señor nos soporta a nosotros siendo malos. Y la palabra de Dios dice por medio del apóstol Pablo, cuando lleguemos a ese pasaje, veremos ahí de que el Señor nos dice en Romanos capítulo 8 que nosotros, el Señor nos mostró su gran amor, aunque nosotros éramos pecadores todavía. El Señor nos mostró su gran amor. Eso es ser benigno, hermanos. ¿Cuántos de nosotros nos gusta ofrecer amor cuando nos hacen mal? ¿Sí? Si con una mala mirada ya estamos para tocar, ¿no es cierto? Así pasó el pastor. Que lo vemos venir por allá y salimos nosotros por allá. Es que no me dio la mano el domingo pasado. Hipócrita, ¿saber qué es? ¿Qué se cree? Háblanos, Señor. Porque así somos los seres humanos. Pero el Señor en su benignidad mostró su amor aún siendo nosotros pecadores. Benigno, pero también nuestro Dios en su juicio para nosotros, Él es paciente. Y paciencia en este pasaje tiene que ver con retener, con detener. Y Dios retiene su juicio sobre la humanidad. Dios retarda sus castigos. Él no juzga de inmediato el pecado, sino cuántos rayazos no hubieran caído ya. ¿Sí?
Nosotros congregados aquí en la iglesia, imagínense, cantándole al Señor con manos levantadas, cerrados los ojos y un rayo que le cae al pastor. Porque pensó mal en ese momento el pastor y ¡bum!, le cayó un rayo de Dios. Juicio. Pero el Señor es paciente. Paciente. Él te mira a ti, mi hermano, y sabe que has hecho esto, has hecho lo otro y peores cosas, y aún el Señor todavía te tiene aquí. Él es paciente. Muy contrario a como somos nosotros, mis hermanos. Porque nos hacen uno y ya estamos pensando cómo nos la van a pagar, ¿no es cierto? Ay, no, es que esta no se queda así. En el menor intento, ya vas a ver quién es Jorge Figueroa. Esto no se queda así. Pero el Señor es paciente, además de benigno. Y oiga la tercera característica. En su juicio Él hace longanimidad. Qué feo suena eso, ¿verdad? Suena como un chorizo que vendían ahí en El Salvador. La longaniza, decían, la longaniza de cojute. Así me suena a mí, ¿sí? Pero realmente no es eso. La longanimidad es que toma tiempo para enojarse. Es totalmente lento para la ira. Eso, longanimidad, tiene que ver con ese inglés de long, ¿sí? Largo, extendido, para llegar al punto en que estalla de ira. El Señor es tardo para la ira, pero grande en misericordia. Así dice la palabra del Señor, ¿no es cierto? Es longanimidad. Es eso que el Señor va estirando el tiempo más y más, y va soportando, va esperando el momento para que la persona recapacite y vuelva a Él, que la persona decida acercarse al Señor y le pida perdón, y Él está esperando y haciendo más largo y más largo y más largo. El apóstol Pedro dijo en su segunda carta que algunos tienen por tardanza que el Señor no viene, y el apóstol Pedro dice ahí que Él no lo hace por tardanza, sino por esperar que todos procedan al arrepentimiento. Ahí está expresada la longanimidad. Él está esperando, y por eso hace más largo el tiempo. Está esperando que todo el mundo tenga la oportunidad, la opción de acercarse al Señor, de tomar decisión por Cristo. Y mire, qué difícil se hace esa espera del Señor cuando sus hijos no hacemos lo que Él nos ha mandado a hacer, porque le hacemos más largo el tiempo. Qué desesperante es estar esperando, ¿verdad, hermanos? Valga la redundancia y la contradicción. Desesperante estar esperando. ¿Sí? Porque sí, así es. Y mire, mientras más uno sigue esperando y no dice nada para que se apure alguien, como que más se siente allá adentro. ¡Ya no aguanto! ¡Tengo que estallar! Y el Señor todavía sigue estirándose en el tiempo para seguir esperando y esperando y esperando. Es un elástico enorme el que el Señor tiene de paciencia, de espera por la humanidad, y nosotros la prolongamos más, porque cuando Vida Abundante tiene que ir y hablar de Cristo a las personas, no lo hacemos. El Señor dice: me va a costar lo que tenía para un año, me va a costar 5 o 10, porque esta gente no se moviliza, porque esta gente no habla. Los tengo para hablar de mí y no lo hacen. El Señor sigue extendiendo. Ese es el juicio del Señor. Así es la característica de Él. Y por eso, aunque la humanidad sea pecaminosa, la humanidad sea creída en sí mismo, arrogante, porque tiene principios morales que guarda y que se comporta como una persona normal, de principios, que puede confiar en Él porque es una persona buena, una persona que hace buenas cosas, todavía aún así el Señor sigue diciendo: tú eres pecador y todavía te sigo esperando, todavía sigo creyendo de que tú un día puedes venir a mí para darte la salvación que necesitas.
Mis hermanos, a esa humanidad es a la que el Señor nos manda con este gran tesoro del Evangelio. El gran tesoro que derriba obstáculos, que tiene poder para quitar esas barreras y prejuicios que la gente religiosa, moralista pone. Simplemente es presentarles a Cristo como la única opción para ser salvo. Y es poderoso ese Evangelio para transformar, para cambiar de la muerte y condenación a la vida eterna y presencia con Cristo por toda la eternidad. Pero es necesario accesar a la humanidad. Es necesario perderle el miedo a los moralistas, hermano. Perderle miedo a ese tipo de personas que se creen que son buenos y que por más que usted les diga, nunca ellos van a creer que ellos son pecadores. Creen que son angelitos que andan aquí, ya con un pie en el cielo, porque ya hicieron todo lo que había que hacer. Termino con esta ilustración. ¿Se recuerdan de este joven que llegó ante Jesús una tarde en que Jesús estaba enseñando y predicando, y se le acercó a este joven y le dijo: maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? ¿Sí? Pero esa pregunta no fue así: Señor, ¿qué debo de hacer? No sé, fíjate. Sino que fue una: Señor, ¿qué debo de hacer? Porque yo ya te traigo aquí mi currículum, ¿sí? Yo he hecho todo esto, pero dime si me hace falta algo. ¿Sí? Arrogancia, confianza en sí mismo. Y el Señor le dijo: mira, pues, guarda los mandamientos y sigue. Y entonces le dijo: no, desde mi juventud he guardado todos los mandamientos. ¿Ve la arrogancia? En la moralidad, en guardar normas, principios, reglas. Porque se presenta ante el Señor: yo no necesito, pero te estoy preguntando simplemente para que tú me digas. No, tú estás bien, ya mejor que te salgan las alitas y te pongo la aureola y te vaya para el cielo. ¿Sí? Pero ¿qué le dijo el Señor Jesús? Porque Él no vio lo que dijo. Él vio lo que Él creía en su corazón. Y le dijo: pues entonces te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Sí? ¿A dónde tenía Él su corazón? ¿No se parece mucho a la sociedad en que nosotros estamos? Guardando normas, guardando reglas, creyendo que por ser buenas personas, por no meternos con el vecino, por más que lo veamos mal, no podemos decir nada porque yo soy buena gente, yo no busco pleito ni me meto en la vida de los demás. Ese no es mi negocio. Mi negocio es seguir mi vida como yo quiera. Pero al final de cuentas, ¿dónde tengo mi corazón? Y esto es lo que el Señor desea de nosotros, mis hermanos. Si usted y yo ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, hoy el Señor no nos está diciendo: cree en mí, sino déjate llevar por mí. Ya deja de pensar en ti mismo. Ya deja de pensar que tú puedes. Déjate llevar por mí. Toma mi mano. Caminemos juntos. Y podamos así hacer las grandes cosas que el Señor tiene preparadas para nosotros. Pero si tú todavía te encuentras aquí, has escuchado esto y todavía no has creído en Cristo como tu único y suficiente Salvador, a ti el Señor te está diciendo: por muy buena gente que tú eres, por muy religioso que tú eres, por muchas buenas obras que tú tengas acumuladas, lo único que te puede dar salvación y vida eterna es Jesucristo. Tú tienes que invitarle a que Él sea tu único y suficiente Salvador. No hay otra opción. Tú necesitas considerar lo que Cristo te presenta hoy. No desperdicies la oportunidad. No desperdiciamos nosotros la oportunidad, hermanos, creyéndonos ser buenos simplemente porque venimos a la iglesia.
y no caminando con el Señor, porque vivimos nuestra vida a la deriva sin contar a nuestro Dios en cada momento que vivimos. Si esa es nuestra situación, ya es tiempo de parar, hermanos. Es tiempo de recapacitar. Es tiempo de tomar decisiones y acercarnos con el Señor. Déjenme orar por ustedes. Señor, queremos presentarnos delante de ti como congregación, creyendo, Señor, de que solamente en ti podemos alcanzar la benignidad, la paciencia y la longanimidad que solamente tú tienes, Señor, para con nosotros. Porque somos pecadores, somos malos, Señor. Aunque quizás exteriormente aparentemos ser buenas personas, tener buenos principios, saber mucho de Biblia, Señor, saber los cánticos de memoria, tener tanto guardado de ritualismos y prácticas en nuestra mente, pero que al final de cuentas no hay ninguna relación contigo, Señor. Y en primer lugar quiero pedirte perdón, Señor, si es esa nuestra condición, que nos damos por sabios cuando realmente somos necios, porque sabiendo tu palabra, sabiendo que tú eres nuestro Dios, y no te dedicamos tiempo para relacionarnos contigo, Señor, para tomarnos de tu mano, sabiendo que solamente contigo somos más que vencedores. Señor, perdónanos por nuestra arrogancia, por nuestro orgullo, creyéndonos que por tantos años de cristianos somos buenos, cuando realmente, Señor, nuestro estilo de vida refleja todo lo contrario. Ayúdanos, Señor, a acercarnos más a ti, a tomarnos de tu mano, a no quedarnos fuera, Señor, de la bendición que tú tienes preparada para nosotros. Pero también, Señor, ruego por aquellos que no te conocen, Señor, y que se encuentran entre nosotros, que si tú, Señor, deseas salvarles, que hoy ellos puedan, Señor, sentir ese toque tuyo, Señor, de tu Espíritu Santo, que ellos puedan sentirse llamados por ti, Señor, que ellos puedan reaccionar a lo que tú estás expresando a través de tu palabra y que puedan tomar decisión de abrir la puerta de su corazón a ti, Señor, y hacer de tu Hijo su único y suficiente Salvador. Y mientras seguimos en oración, yo quiero preguntar si hay alguno entre nosotros que no ha hecho decisión por Jesucristo antes, pero que desea hoy reconocerle como Señor y Salvador de su vida, que pueda levantar su mano ahí donde está y podamos así orar por su vida, por su decisión. ¿Habrá entre nosotros alguien que no conoce a Jesucristo y que quiere hoy entregarle su vida a Él para que Él sea su único y suficiente Salvador? Solo levanta su mano ahí donde está y vuelva a bajar. Yo lo que quiero es orar por usted y ayudarle para que el Señor pueda entrar en su corazón y comenzar la transformación que usted necesita que Dios haga. Pregunto por última vez, ¿habrá alguien entre nosotros que desea hacer esta decisión? Lo único que tiene que hacer es levantar su mano y volverla a bajar. ¿Habrá alguien? Señor, te damos las gracias por la gran oportunidad que nos das de compartir tu Evangelio. Y gracias, Señor, porque tú has sembrado esta semilla del Evangelio en cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, que la hagamos germinar y que pueda producir cambios en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén.